Bueno, gloria a Dios, gloria a Jesús por este tiempo de enseñanza. Ya llevamos tiempo que no transmitimos, ¿sí? En este tiempo de enseñanza que le hemos puesto de vuelta el Evangelio, Cristo crucificado. Es un tiempo especial donde bueno, queremos eh, llevar la palabra del Señor. Ay, perdón, ya la palabra del Señor. Eh, Enseñar las Escrituras, volver al Evangelio, volver a predicar acerca de Cristo y este crucificado. Espero que esta palabra pueda ser, usted pueda compartirla con otras personas. Hoy, este video que voy a hacer, quiero hacer un poco más extenso, un poco más largo. Los videos que venía haciendo, lo he estado haciendo de 30 minutos, 25 minutos, pero me veo en la necesidad de hacer un videito un poco más largo hoy, ya que hoy quiero tratar el tema acerca de la salvación se pierde, porque ya que este tema se ha convertido hoy en un tema de debate, ¿sí? Un tema de debate en las redes, donde se defienden ciertas posturas. Bueno, entonces mi pregunta es a las personas que defienden ciertas posturas en que la salvación se pierde o no se pierde. Mi pregunta es a las personas, ¿a dónde se quiere llegar con esto? ¿Cuál es el objetivo de plantear esta pregunta o de hacer este debate en cuanto a la salvación? Lo que yo veo es que la mayoría de los que exponen este tema, por lo regular, quieren promover una salvación sin transformación. Sí, la mayoría de los que proponen este tema quieren promover una salvación sin transformación. Y más adaptada al liberalismo y a una vida sin normas, una vida sin testimonio, ¿ya? Otro detalle es que ellos abordan el término salvación en el contexto de lo que este significa, en el contexto de lo que este significa. O sea, no lo abordan en todo el contexto de lo que este significa, ¿sí? Ya que limitan el término a ir al cielo y ser salvo del infierno o libre del infierno, ¿ya? O sea, no explican, la mayoría de veces que he visto este debate, no explican globalmente lo que significa el término salvación, no lo explican. Entonces, yo quiero hacer un pequeño resumen aquí acerca de lo que significa como tal el término salvación. Déjenme buscar aquí una información, por favor, que tengo aquí en el celular, en el móvil, y quiero aquí enfocarme un poco en lo que es el término como tal. ¿Qué significa ser salvo? ¿O de qué nos salvó a nosotros Jesucristo? ¿De qué nos salvó a nosotros Jesucristo? Aunque no voy a explicar a fondo la salvación, pero quiero hacer aquí un análisis global de lo que significa ser salvo, y luego quiero ir prácticamente a las Escrituras para mirar desde el punto bíblico
realmente si la salvación se pierde o no se pierde. Sí, y es decir, se pierde o no se pierde. Ahora bien, cuando hablamos del término salvación, este término en el hebreo es el término yesa, el término yesa del hebreo yesa, que significa liberación de toda limitación y los medios para llegar a ella. Este término significa eso. Liberación de toda limitación y los medios para llegar a ella. Pero para poder entender qué significa ser salvo, hay que entender de qué el hombre es salvo, de qué el hombre es libre. Sí, porque la palabra salvación es liberación. Ya, liberación. No solamente liberación en el tema de demonios, no, liberación en otros aspectos. Este mismo término, cuando se estudia en el Nuevo Testamento en el griego, este término salvación reúne las mismas características del Antiguo Testamento. Habla acerca de una liberación moral e espiritual. ¿Sí? Una liberación moral y espiritual, una transformación del hombre caído, ¿ya? El hombre caído siendo transformado en una nueva creación según Dios, ¿ya? Entonces, pero el término salvación es la palabra inclusiva del Evangelio. ¿Qué significa la palabra inclusiva del Evangelio? Que incluye todas las doctrinas salvíficas, ¿ya? Todo lo que Cristo hizo por el hombre y por la mujer. Ahora bien, ¿de qué nos salva Cristo a nosotros? ¿De qué nos salva Cristo a nosotros? Una vez más, para poderle yo hablar de que si el hombre pierde o no la salvación, tengo que primeramente introducirle por el término salvación. ¿De qué nos salva Cristo a nosotros? Cosa que la iglesia carece de conocimiento hoy en día, tristemente, y se hacen debates sin sentido en vez de edificar la iglesia en los términos bíblicos para poderle ayudar a vivir en lo que Cristo ganó para ellos. Entonces, Cristo nos liberta de la muerte, ya nos libra de la muerte. La palabra muerte es liberación, la palabra muerte significa separación. Entonces, la muerte, por la muerte misma, la doctrina acerca de la muerte es toda una doctrina. Es toda una enseñanza amplia que no puedo abordar ahorita porque eso solamente nos llevaría 2, 3 clases. La palabra muerte, ya que significa separación. Cristo nos salva o nos libera de la muerte, del reino de la muerte y todas las implicaciones de la muerte. Ya la Biblia dice que por medio de un hombre entró la muerte al pecado y por el pecado la muerte, la separación. Está la muerte espiritual, está la muerte física, está la muerte eterna, está la segunda muerte. El tema tiene más o menos 7 clases de muertes. Cristo nos liberta de esa parte. Está de la ley como sistema de justicia. Cristo nos libera a nosotros de la ley como sistema de justicia, más nosotros no estamos sin ley, dice la palabra de Dios, no estamos sin ley. O sea, Cristo nos libera de la ley como sistema de justicia, no para que vivamos una vida pervertida, ya, sino porque entendamos que ahora nosotros no somos justos por medio de las obras de la ley, sino que somos justos por medio de la obra de Cristo. Pero esto no nos autoriza a vivir en pecado, ya, no nos autoriza a vivir en pecado. Cristo nos libera del pecado como naturaleza, ya, del pecado como naturaleza, porque a veces se habla del pecado como el adulterio, fornicación, robo, mentira y todo esto que son los frutos de una naturaleza pecaminosa, ya. Entonces esa es toda una doctrina. Cristo nos libera del pecado como naturaleza. También el apóstol Pablo le llama esto concupiscencia, deseo de la carne, y bueno, toda una gama de doctrina, ¿sí?, en cuanto a este tema del pecado. Y Cristo nos libera de la autoridad de Satanás, del dominio, del gobierno del diablo. Esos son los 4 enemigos, los cuales Cristo nos libera a través de su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Ahora bien, cuando hablamos de salvación, estamos hablando también de algunas doctrinas que significa ser salvo. Entonces tenemos dentro de esas doctrinas, tenemos la justificación, santificación, la propiciación, la expiación, la redención, la regeneración, la reconciliación, gracia, el perdón, la predestinación, vida eterna, resurrección, glorificación, nuevo nacimiento, sustitución y otras más. O sea, esas doctrinas en parte de las doctrinas de la salvación. Por eso yo le digo a los que me van a escuchar, van a ver este video, y me gustaría que usted lo pueda también compartir, que la iglesia carece del conocimiento de lo que significa ser salvo, de la obra del Espíritu Santo de Dios en la salvación
del hombre. Inclusive la gente no sabe ni siquiera cómo participó el Padre o cómo participa el Padre en la salvación del hombre. Cómo o cuál es la participación del Hijo en la salvación del hombre, que son otros temas. Y cuál es la participación del Espíritu Santo en la salvación del hombre. El Padre tiene una participación específica, el Hijo tiene una participación específica y el Espíritu Santo tiene una participación específica en lo que se refiere o significa ser salvo. Cada una de estas áreas son áreas específicas en las que el Padre contribuyó algo, el Hijo contribuyó algo y el Espíritu Santo contribuyó algo. Cada uno de ellos hace algo en la salvación del hombre o en la liberación total del hombre. Cada uno de ellos participa de una manera especial. Ahora, cuando hablamos nosotros de salvación, ¿ya? O los tres estados de la salvación, entonces está el primer estado de la salvación es el creyente fue salvo de la culpa y la pena del pecado. Ese es el primer estado de la salvación. Hay textos bíblicos para poder afirmar esta declaración, ¿ya? Como no voy a explicar aquí la salvación como tal, en términos más específicos y amplios, porque llevaría mucho tiempo hacerlo y muchas clases para hacerlo, solo quiero darle un panorama acerca de ello. Entonces, la salvación tiene tres estados, ¿sí? Los tres estados de la salvación. El primero es, el creyente fue salvo de la culpa y la pena del pecado. Es el primer estado, hay textos bíblicos para poderlo afirmar. El segundo estado de la salvación es que el creyente está siendo salvo del hábito del pecado. Ya ese segundo estado de la salvación, el creyente está siendo salvo o libre, porque la palabra salvación significa liberación, está siendo salvo o libre del hábito del pecado, porque el creyente cuando viene a Cristo, el creyente él queda con hábitos, ya posturas, pensamientos, su alma está atada todavía a hábitos y pensamientos que la cual tiene que ser liberado de esos hábitos pecaminosos. Ese es un proceso, también dentro de ese proceso de la liberación de esos hábitos se le puede llamar la santificación también. La santificación hace parte de eso y la santificación es un proceso. La justificación es un estado, la justificación es algo que ya sucedió, pero la santificación es algo que está sucediendo, ¿sí? Y por último, el tercer estado de la salvación es el creyente está siendo salvo en el sentido de ser conformado a la imagen de Cristo. Ya es el tercer estado. No solamente es liberado de los hábitos pecaminosos, sino que ahora él lo están conformando a la imagen de Cristo. Él ahora lo está, el Espíritu Santo, la palabra, el Padre, el Hijo, están transformando al creyente para que se parezca a Cristo. Esta es toda una doctrina especial y maravillosa. Ahora bien, ya haberle dado a usted unos pequeños datos sobre lo que es este tema de lo que es la salvación, ya la salvación. Ahí le he dado un panorama de la salvación. Es un panorama breve, pero esto requiere de mucho tiempo para podértelo enseñar ampliamente. Ya si tú quieres aprender todo este tema, entonces comparte con otras personas y escríbenos para ver si tú estás interesado en que nosotros podamos enseñarte más sobre los aspectos de la salvación, ya según las Escrituras. Ahora quiero pasar acá de una al tema que me compete, porque quiero dedicarle un tiempo a esto, ¿sí? Un tiempo a esto, pero quiero hacerlo de todas maneras rápido, porque son muchos textos que quiero leer, pero quiero poder dejar un panorama claro acerca de este aspecto, porque es preocupante cómo hoy en día muchos ministros están debatiendo este tema y dicen acerca de la salvación se pierde o no se pierde, pero se ve más el deseo de decirle a las personas que usted, una vez que venga a Cristo, puede vivir como le dé la gana, puede hacer lo que se sea, que de todas maneras usted va para el cielo, que de todas maneras usted es salvo, y limita la salvación uno al hecho de ir al cielo, porque ir al cielo es como el 5% de lo que significa ser salvo. No explican al creyente todo lo que Cristo hizo por ellos para libertarlos, ¿sí? Entonces, esta persona no le explica también al creyente
que venir a Cristo Jesús es un nuevo nacimiento y que la meta de Dios es llevarte a ser como Cristo, transformarte y ser como Cristo. Cristo no adultera, Cristo no miente, Cristo no roba, Cristo no mata, sí, Cristo no engaña. Entonces, todas estas doctrinas hoy en día están dañando al pueblo de Dios. Y quiero mirar aquí y afirmar en este punto que sí se pierde la salvación, ya, sí se pierde la salvación. Ya quiero mirar esta parte. Sí, entonces, mira que el niño va a empezar, por favor, a tocar la batería. Sí, que sí se pierde la salvación. Perdón, por favor. Entonces, quiero que que miremos acá que hay ministros falsos con enseñanzas falsas. Hay ministros falsos con enseñanzas falsas. Por causa de eso, se pierde la salvación, porque hay ministros falsos con enseñanzas falsas. Acá, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 1 al 21, y lo voy a ir leyendo e ir explicando rápidamente. Usted puede leerlo en su casa y profundizar, pero yo solamente lo voy leyendo y lo voy explicando rápidamente, porque el tiempo no me alcanza para explicar texto por texto. Entonces dice acá, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea que aquí nos dice Pedro que vendrán falsos maestros, que es lo que hoy en día uno está viendo. Gente que enseña falsos maestros, ¿por qué? Porque lo que enseñan es falso, lo que enseñan es equivocado, falsos maestros. O sea, ellos tienen tal habilidad, tal capacidad que la gente, ellos ensanchan los textos de tal forma que la gente dice, wow, este hombre sabe mucho. Y hoy en día con esa moda del hebreo, que ha llegado en algunas naciones el hebreo, y la gente todo es el hebreo, y todo es el hebreo, y todo es el hebreo, y todo es el hebreo. Entonces desde ahí prácticamente están dañando a gente y están prácticamente confundiendo a la gente en los términos de lo que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces dice que habrá falsos maestros y van a meter encubiertamente doctrinas y negarán al Señor. Cuando yo niego lo que Cristo hizo por mí, estoy negando al Señor. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, cuando yo veo que esta enseñanza lleva a la gente a vivir una vida equivocada, porque está hablando acerca de que usted puede beber cerveza, y usted puede hacer lo que dé la gana, ya como fue este hombre que murió de cáncer, que enseñaba salvo siempre salvo, ya que usted no se perdía, y sea lo que hiciera, metiera cocaína, robara, mintiera, fornicara, adulterara, usted no se perdía viviendo la vida que fuera, que se tatuara, hiciera cualquier cantidad de cosas, y usted no se perdía. ¿Ya? Entonces ahí la gente dice, pero ¿cómo esta gente dice que es cristiana? Entonces el camino, porque hay un camino que es Cristo y hay una forma de vida en Cristo Jesús, dice que el camino de la verdad será blasfemado. Cuando estos maestros te llevan a ti a hacer que tu conducta sea contraria a lo que Cristo dice, te vas a dar cuenta que la gente va a hablar mal del evangelio. Y si por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice que estos hombres están enseñándole al pueblo de Dios, ¿sí? Y habla de que ellos mismos se perderán, ¿sí? O sea, que ellos mismos se perderán por sus herejías, ellos mismos se perderán. Está hablando aquí que la salvación se pierde, porque esta gente está diciendo enseñanzas equivocadas y esas enseñanzas y su forma de vida será la causa de su perdición. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Coloca a los ángeles como ejemplo, ¿ya? Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a lo que habían de vivir impíamente. ¿Ya? Entonces mire que aquí dice que el que viva impíamente, esta persona se perderá.
será condenado por el Señor, se perderá. O sea, el que tuerce el camino, los ángeles dejaron su camino, dejaron su postura delante de Dios y se perdieron. ¿Ya? Las personas que vivieron en el tiempo de Noé, no había ley que los condenara, pero Dios los juzgó por sus acciones. O sea, que no había una ley que dijera esto es pecado, esto no es pecado. No había una ley. La ley vino después con Moisés, pero no había una ley. Pero Dios juzgó a esta gente por su vida inmoral. Así como pasó con Sodoma y Gomorra. Ya, Sodoma y Gomorra, ya Dios los juzgó, Dios los condenó por su vida impía. O sea que nosotros no podemos pretender que entonces vamos a venir a Cristo y vamos a seguir viviendo una vida impía y decir que vamos a ir al cielo, o que somos salvos, o que hemos sido regenerados. Eso es mentira, eso es una mentira. Pueden atacarlo del hebreo, del griego, del arameo, o de cualquier idioma que se invente, porque hoy en día la gente está improvisando, ¿ya? Pero eso es torcido y no lleva a la gente a la salvación. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y le digo al justo lo abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aleluya. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias, inmundicias y desprecian el señorío. O sea, todo aquel que anda en inmundicia, todo aquel que anda en concupiscencias, está despreciando el señorío de Cristo. Una vez más, estos maestros que están enseñando hoy en día que la salvación no se pierde, muchos de ellos, el mensaje es: haga lo que le dé la gana, viva como quiera, que igual usted va para el cielo, que igual usted es salvo. Es una mentira, ¿ya? Y voy a mostrarlo después con otros textos bíblicos. Es una mentira. Hay un juicio para los que viven en pecado. Y si mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Habla acerca de que esta gente se va a perder, ya recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Mire que esta gente está dentro de la iglesia, está dentro del pueblo, son maestros del pueblo de Dios, pero aquí el apóstol Pedro deja claro: esta gente anda en inmundicia, esta gente anda mal, ¿sí? Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. O sea, aquellos que son inconstantes son seducidos por esta doctrina de engaño, ¿ya? Es la inconstancia. ¿Por qué una persona que cae y se levanta, cae, se levanta, cae, se levanta? Una persona que no es constante en el camino, cuando le dicen: no, tranquilo, que usted así puede vivir, usted fornicando puede vivir, bebiendo puede vivir, fumando puede vivir. Entonces, como no es constante en el camino, dice: no, está la doctrina que yo necesitaba, yo puedo hacer lo que quiera, y sin embargo, Dios me sigue amando, o yo sigo siendo salvo porque mis pecados fueron justificados y yo ya no tengo pecados, ya, porque he sido justificado y el pecado no existe. Las cosas no son así, ya. Una cosa es la justificación, otra cosa es la santificación y otra cosa es vivir todavía pecando. Son cosas muy diferentes. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. O sea que hay un camino recto y hay un camino torcido, ya. Y dice que el camino de Balaam, dice de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad,
Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. O sea, mira que habla acerca de qué, de una condenación de oscuridad que esta gente realmente tendrá un final terrible. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente había acudido de los que viven en error. O sea, que mire que hay gente que creyó verdaderamente, pero por estos maestros equivocados, por estos maestros que enseñan la concupiscencia, esta gente fue engañada, fue sacada. Ya qué peligro es esto, fue sacada esta gente de la verdad, del camino de la verdad, porque les hablaron de que podían vivir en las concupiscencias, ¿sí? Concupiscencias, cuando usted estudia el término concupiscencia, tiene que en el griego es ese desvío o ese deseo continuo hacia el mal. Esa palabra concupiscencia en el griego es deseo continuo hacia el mal, es volver otra vez a los deseos de la carne, como dice el apóstol Pablo, ahora lo leemos también en Gálatas 5, 19 al 21, cuando dice, el manifiesta son los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, bueno, esta lista de pecados. Les prometen libertad y son ellos mismos cautivos de corrupción. Es que por eso es que esta gente enseña que esto que ellos enseñan, dicen que es libertad y no es libertad, no es libertad. Cuando te llevan otra vez al cautiverio del pecado, no te están llevando a la libertad, porque esta gente dice que ellos les prometen libertad, estas doctrinas prometen libertad. No, lo que pasa es que usted puede hacer lo que dé la gana. Eso es prometer la libertad, que es equivocada, porque Cristo dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Qué tremendo, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, el pecado lo venció. Esta gente, en alguna debilidad de su cuerpo, en alguna debilidad de su carne, fueron vencidos, y como no pudieron salir de allí, necesitan decirle a otros que hagan lo mismo, para sentirse tranquilos, ¿ya? Para sentirse bien, que pueden adulterar, que pueden beber, que pueden meter cocaína, que pueden meter cosas, sí, le ponen pilla a eso, que pueden meter cosas, ¿para que ellos en eso puedan seguir siendo ellos, sentir que la conciencia ya no les reargulle a ellos, ¿ya? Entonces, eso es equivocado, totalmente equivocado, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Note que ellos habían sido salvos, note que ellos habían sido liberados de la corrupción del mundo, pero ellos se dejaron vencer. Note aquí que ellos se dejaron vencer y ahora dicen que eso no es malo, ahora dicen que eso se puede hacer y que ahora usted puede hacer lo que sea. No, hermano. No, hermanos, no escuche a un ministro así, no invite a un ministro así a su altar. Usted como hombre de Dios, pero es que tiene conocimiento, pero parte del conocimiento es equivocado, es errado, un poquito de levadura leuda toda la masa. No ponga usted un ministro en su púlpito a decirle a la iglesia que puede hacer lo que le se dé la gana, hermano, sí, porque ya todo es válido, porque Cristo murió en la cruz y que ya nada es pecado. Eso es, hermano, eso es una mala interpretación de lo que significa ser salvo, hermano, en Cristo Jesús, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Miren que conoció el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás y el santo mandamiento que les fue dado. Aleluya. Dice, pero les ha acontecido lo del el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cielo. Oiga bien esta palabra. Dice que el perro vuelve a su vómito. Ellos fueron salvos.
Ellos fueron liberados, pero ¿sabe una cosa? Ellos nunca cambiaron su naturaleza, porque aquí dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al fango, vuelve al pozo, vuelve al charco, vuelve al lodo, vuelve al barro. O sea que ellos siguieron siendo perros, ellos siguieron siendo puercos. O sea, ellos no permitieron que Cristo los transformara. La justificación nos declara libre de pecados. Podemos decir que ahí Cristo nos lava, nuestros pecados fueron perdonados. Pero seguía la santificación y ellos no permitieron que fueran transformados. Ellos no permitieron un cambio, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que según está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ellos no permitieron un cambio en sus vidas y por eso esta gente dice que el perro vuelve a su vómito, ¿sí? O sea, ellos nunca cambiaron su naturaleza. Y dice, y la puerca lavada vuelve ¿qué? Al cieno, al lodo, al fango. Sí, o sea que el problema de ellos es que ellos nunca permitieron que Cristo los cambiara. Nunca permitieron que Cristo los cambiara. Y como no permitieron que Cristo los cambiara, entonces decidieron más bien seguir haciendo lo malo. Sí, y ahora, lo más terrible, camuflados en decir que también son hijos de Dios, camuflados en decir que también son cristianos. Esto es totalmente falso. Acá el apóstol Judas también nos habla de lo mismo que el apóstol Pablo, pero nos habló aquí. Ya Judas nos dice a nosotros también, habla acerca de lo mismo que el apóstol Pedro. Dice acá en Judas capítulo 1, versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Oiga bien que habla de la salvación, nuestra común salvación, dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea que aún en ese tiempo se presentó este problema de gente que vino con enseñanzas cerradas, equivocadas, para tratar de sacar a los creyentes de la verdadera salvación. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que de antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mire lo que dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hermanos, la palabra gracia no es autorización para pecar de ninguna manera. Cuando la Biblia habla de la gracia, una de sus interpretaciones es poder para que ser liberado, poder para vivir una vida de santidad. Dios nos da poder a nosotros para agradar a Dios. No es que nos dice, los autorizo para que pequen de alguna manera, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es más, el verdadero creyente que peca va al trono de la gracia y se arrepiente y es limpiado de toda maldad. No es que continúa viviendo en pecado. Esta gente que enseña salvos siempre salvos, por lo regular quieren desembocar en el hecho de que usted puede seguir haciendo lo que se le dé la gana, que usted sigue siendo salvo. Esto es una interpretación equivocada y es una forma de hacer que la gracia de Dios sea vista como libertinaje y no como libertad en Cristo Jesús. Porque ser libre, según hermanos Juan 8, 31, 32, 33, ser libre es ser liberado del poder del pecado. Eso es ser libre. Si heridos libertades, seréis verdaderamente libres. Y le echa al Señor. Jesús mismo dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Cómo entonces estos maestros que viven según sus concupiscencias vienen ahora a tratar de enseñar que usted puede seguir haciendo lo que quiera, que ya Cristo lo hizo todo y que ya usted es salvo? Es una forma equivocada de interpretar la obra redentora de Cristo, porque Él nos libertó precisamente del poder del diablo, de la muerte, del poder del pecado. ¿Cómo se muestra que Cristo me libertó a mí? Viviendo una vida moral correcta. Eso es el salvo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Alabado sea Dios. Y dice, y a nuestro Señor Jesucristo, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, mire, Él salvó al pueblo, lo libertó de Egipto. Sí, el proceso que el cuadro de salvación viene desde el Antiguo Testamento. Libertó al pueblo de Egipto, pero cuando ellos desobedecieron, los destruyó.
Así que si yo soy libertado de allá del mundo, del pecado, del diablo, y vengo acá, y Cristo me liberta, y yo quiero volver otra vez a vivir del pecado, seré destruido, o sea, yo seré condenado. O sea que la salvación ahí se pierde en ese sentido. La persona no irá al cielo, la persona no irá al cielo en ese sentido. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, nos ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio de gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra nuestra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Habla de condenación ahí. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldad, de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y el resto blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Una vez más, esta gente hace parte del pueblo. Lo que dice son manchas en vuestros ágapes. Comparten con nosotros. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, Dios mío, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vea que estos maestros mismos serán condenados para siempre. ¿Sí? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santas decenas de miles para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. O sea que aquí está describiendo enteramente cómo esta gente es, ¿sí? Y la condenación que vendrá sobre ellos. Así que aquí, a grosso modo, quiero leerte textos bíblicos que definitivamente hablan acerca de cómo la salvación se pierde, que se pierde la salvación, que tú no puedes vivir, que yo no puedo vivir de cualquier forma y creer que así entraré al cielo, creer que así nuestra salvación. Eso es equivocado. Si vives en pecado, es evidencia de que aún no has sido salvo o liberado y no heredarás el reino. Si vives en pecado, esto es evidencia de que aún no has sido salvo y que no heredarás el reino. Aquí en Gálatas capítulo 19 nos dice el apóstol Pablo, ¿ya? Y esto es el Nuevo Testamento, y como dice un predicador, es Biblia que te estoy hablando. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 19, ¿sí? Gálatas 5, 19, dice aquí las escrituras: a ver, si eres de la carne, no heredarás el reino. Si eres de la carne, no vas a heredar el reino. Dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo van a hacer. Ya, no lo van a hacer. No heredarán el reino de los cielos. Búsquenme allá por favor el texto que dice, a ver, denme, yo me acuerdo. El texto bíblico que nos dice: por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pues que me da el texto, por favor, para dar ese texto también.
acerca de esta parte, de que la persona que quiere vivir una vida así en pecado, siendo cristiana, esta persona se pierde. ¿Qué dice? ¿Dónde está? Colosenses 3:6. Colosenses capítulo 3, versículo 6 dice, voy a leer el 5. Hace morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿sí? En las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, ¿sí? Y revestidos del nuevo, el cual conforme al imagen del que lo creó, se va renovando hasta alcanzar el conocimiento pleno. O sea, aquí está clara la escritura de que el creyente ya no puede ni debe vivir en esa condición que vivía antes. Entonces yo no sé estos maestros sensuales, de dónde sacan que yo puedo vivir de cualquier manera y como sea, pues voy para el cielo. Eso es un error, Hay demasiados textos bíblicos, que contradice a esta gente, ya, pero pues el indocto, el que no está instruido en la palabra y el que busca un maestro conforme a su concupiscencia, pues de una, cuando le dicen que puede hacer lo que sea y que es algo, pues de hecho va a seguir ese camino de disolución como ellos. Dice, si no estás vestido de boda, te sacarán. Aquí en Mateo 22, 11 al 13. Mateo 22, 11 al 13 dice, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Miren, aquí está diciendo que no estaba vestido de bodas, o sea, esta persona no tenía un carácter, no tenía una moralidad, y dice que lo sacaron, y estaba adentro, lo sacaron, y fue echado a las tinieblas de afuera. Habla de condenación, y estaba en la boda, pero este hombre no estaba vestido de bodas, o sea, no tenía la moralidad, no tenía las evidencias de que había sido salvo, y fue echado a las tinieblas de afuera. Lucas capítulo 13, versículo 23 al 29. Lucas 13, 23 al 29. Gloria a Dios. Lucas capítulo 13. Quiero que usted vaya conmigo a Lucas 13. ¿Ya? Y este punto es, ser salvo es escoger el camino estrecho. Ser salvo es escoger el camino estrecho. Alguien que es salvo, escoge el camino estrecho. Lucas capítulo 13, versículo 23 29 dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego, a ver, perdóneme, si es este el texto, a ver, 23, sí, pero quiero que veamos el 23, estaba leyendo por acá más arriba, el 13 y el 23. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y él responderá, os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero dirán, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán, sí, a la mesa en el reino de Dios. Aquí está diciendo que hay gente que se consideraba creyente, que se consideraba cristiana, y dice que estarán fuera. ¿Por qué? Porque él dice aquí, hacedores de maldad. Está diciendo que sus hechos los sacaron a ellos del reino.
ya, sus hechos. Entonces esto me dice a mí que yo no puedo vivir de cualquier manera y pretender estar en el reino del Señor para siempre, viviendo de cualquier forma. Eso es equivocado, hermanos. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. Es que hay muchos textos bíblicos que definitivamente la gente por no estudiar la Biblia, que está buscando maestros indoctos que le lleven a vivir conforme a sus concupiscencias, es que no leen la Escritura. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Está hablando de cristianos, ¿ya? Está hablando de impíos, de cristianos. Dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, o sea, volvieron a caer en pecado, volvieron a ser esclavos del diablo, recayeron y se sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, esta próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. O sea, habla de condenación ahí, ya, una tierra que no da fruto, sino que produce espinos y cardos, habla de condenación ahí. Yo leo los textos para que usted lo lea en su casa, porque esto es todo un estudio, sino que yo estoy tratando de ir rápido para darle un panorama de ello. Esto es todo un estudio, esto requiere de días para poder enseñar esto bien despacito, pero quiero dar el panorama de los textos. Romanos 8, 5 a 3 dice, porque los que son de la carne piensan en la cual de la carne, pero los que son del Espíritu en la cual del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, separación, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 13. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu, así morir las obras de la carne, viviréis. O sea, morir es ser separado. Ser separado, lo que le pasó a Nieva fue separado, sacado del paraíso, separado, morir es separado. Sí, la Biblia habla de la segunda muerte, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 en adelante, habla acerca de la segunda muerte, que es en Apocalipsis capítulo 20, la segunda muerte, ser separado para siempre, ya, de quién eres, de la carne o del espíritu. ¿Usted de quién es? De la carne o del espíritu, porque aquel de la carne va a estar separado para siempre. Romanos capítulo 6, versículo 11 en adelante, y dice así la Escritura. Romanos 6, 11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, como esta gente dice que todavía puede vivir en pecado, cuando la Escritura del Nuevo Testamento dice, no, el que es de Cristo ya no vive en pecado, no es esclavo del pecado. Entonces, porque el que es salvo es libre de la naturaleza del pecado, libre de la autoridad del diablo. ¿Sí? Entonces dice, no reine pues el pecado en vosotros, en tu cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vosotros mismos a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, versículo 15, ¿no sabéis que si sois sometidos a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? O sea que se desvía de nuevo, otra vez es esclavo del pecado, otra vez el diablo lo gobierna, otra vez le pertenece a Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. A ver. Es Apocalipsis, creo que se me escapa el texto aquí, si es 2.6 o 12.6, perdóneme esa parte ahí, que ese texto se me escapó aquí. Ya, no coloqué la cita bien, creo. No, ese texto no lo coloqué bien. Entonces no lo voy a leer ahí porque no lo coloqué bien, ese texto. Y a ver si este otro texto que coloqué aquí, ahí se me fue la cita que tenía para esta parte.
Vamos a Apocalipsis 21, 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, dice que no entrará ahí ninguna cosa inmunda, ¿ya? Ninguno que hace maldad entrará ahí a la ciudad santa. Primera carta de Juan, el capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, a ver, primera carta de Juan 2, 2:6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esto me dice a mí, que yo no puedo hacer lo que me dé la gana, que yo no puedo vivir en pecado y pretender que voy para el cielo. O sea, que dice que cree y que vive, conoce a Cristo, ¿sí? Debe andar como él anduvo. Y Cristo no anduvo en pecado. ¿Ya? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7 al 10. Quiero ver otro texto otro texto bíblico que nos habla, dice, habla acerca de cómo dice, estas cosas se escribieron como advertencia para que nosotros no las hiciéramos. Algo así, está en Corintios. Estas cosas se escribieron como advertencia, para que nosotros no las hiciéramos. Ya, hablando acerca del pueblo de Israel, que dudaron y todo eso. Estas cosas en Corintios. Estas cosas se escribieron como advertencia. ¿Sí encontraron? ¿Sí en Corintios? Ya tengo ahí. Entonces, la primera carta de Juan 3, 7 al 10, dice así la palabra del Señor. Dice, hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es que no peque, no practica el pecado. O sea, puede pecar, como ser humano puede fallar, pero se arrepiente, pide perdón a Dios, pero no practica el pecado, porque lo que entiendo yo es que esta gente está diciéndole a las personas que pueden vivir en pecado, practicando el pecado, viviendo en pecado, y que igual están bien y que van para el cielo. No. El que nació de Dios no practica el pecado. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sí, no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí está clara la cosa, ¿sí? Y primera de Juan 2:19. ¿Cuál es el texto que le pregunté a ustedes? Primera de Corintios. Fíjate un momentico. Primera de Corintios 10. A ver, yo busqué este otro texto y voy concluyendo esta parte, esta palabra. 10:11, ¿no? Listo, está bien. Entonces, estoy acá en la primera carta de Juan 2:19. Dice así, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que puede que esté con nosotros, pero al manifestar una vida diferente, al querer vivir diferente a los principios de Dios, él mismo se condena a sí mismo. Él mismo está diciendo, no pertenezco a Cristo. Ya, él mismo está diciendo, o sea, que la persona está dejando de un lado todo lo que Cristo hizo por ella, todo lo que Cristo le dio. Sí, Cristo realmente le salvó, pero él volvió voluntariamente, como el perro al vómito y como la puerca lavada vuelve al cielo, vuelve al pozo, vuelve al barro. ¿Ya? Y por último, 1 Corintios 10, 10, voy a leerles acá. Voy a leer del 1 porque me parece interesante, porque no quiero, hermanos, que ignoréis
que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Oiga esto. Y todos en Moisés fueron bautizados, oh gloria, en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Sí, todos, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Qué tremendo, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Qué tremendo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La promesa era llevarlos a toda la tierra prometida, pero ellos no agradaban a Dios en el camino. Y la promesa de Dios era esa: ustedes van para la tierra prometida, como la promesa nuestra es de parte de Dios, que Dios ha prometido salvarnos a nosotros, nos liberar a nosotros, está liberándonos a nosotros y nos va a llevar finalmente al cielo. Ya somos como el pueblo de Israel, estamos en esa travesía, pero tenemos que permanecer. Yo no puedo decir que voy a seguir viviendo una vida en el mundo y igual voy para el cielo. No, porque no está siendo pastoreado por Dios en ningún momento de esa manera. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y otras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que uno es tentado, pero Dios dice no caigas en la tentación, no hagas lo que ellos hicieron. O sea, no vivas una vida de esa forma, porque no es correcto y vas a tener un juicio, vas a tener resultados, te vas a perder. Muchos de ellos no llegaron a la tierra prometida, se quedaron en el camino, así como muchos no llegarán al cielo porque querrán vivir una vida desorientada, y más con estos maestros que habla Pedro y habla Judas, que están diciendo a la gente tranquilo, que Cristo ya lo logró todo y que usted ya puede hacer lo que se da la gana. Están malinterpretando la victoria de Cristo. La victoria de Cristo es para nos darnos la capacidad de no pecar más. La victoria que Cristo logró es para apartarnos del pecado a nosotros, es para vivir una vida santa, no es para autorizarnos a pecar. Él nos libertó del poder del diablo, del poder del pecado, precisamente para que no estemos más en pecado. ¿Sí? Él dijo, si el Hijo libertare, seré verdaderamente libres. O sea, eso es salvación, seré verdaderamente salvos si Cristo nos liberta. ¿Ya? ¿Cuántos textos nos hablan? Hay tantos que dice despojado del viejo hombre, que dice que nuestro viejo hombre fue sepultado con Cristo. O sea, que nosotros somos llamados a vivir una vida de santidad. Sí, el que es santo santifíquese más todavía. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo la gente le cree a estos maestros mentirosos de que usted puede vivir la vida que sea y que finalmente usted entrará al cielo? No se deje engañar, hermano y hermana. No se deje engañar, porque hay muchos textos bíblicos que contradicen las enseñanzas de estos maestros mentirosos. Esta gente está usando el idioma original y el griego y el hebreo para confundir, para apartar al pueblo del Señor en vez de edificar al pueblo. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que quieren hacer con esto? Hacer que la gente viva una vida de concupiscencias y pecados en vez de acercarnos a Dios. ¿Qué están haciendo con esto? Que Dios tenga misericordia a su maestro y que se arrepientan de su pecado, porque ustedes están destruyendo al pueblo de Dios con esas enseñanzas, ¿sí? Están discutiendo ese tema acerca de que si esa salvación se pierde o no se pierde, y por el lugar lo que dicen es que usted puede hacer lo que quiera y usted sigue siendo salvo. No engañe a la gente, no engañe a las personas, por favor, no haga eso. Usted tendrá que darle cuenta a Dios de la gente que se pierda, la gente que se emborrache, la gente que se prostituya, la gente que va con una mentalidad equivocada.
mentira, ¿sí? Ese hombre que se levantó contra Dios aquí ese hombre estaba, creo que era en Puerto Rico, creo que estaba ese hombre, ¿sí? Pero tenía adeptos en muchas partes del mundo, ese que predicaba que salvo siempre salvo, y que la mujer después se convirtió ahora que ella es el Dios, y que ella es la esposa de Dios, la mujer de él, para seguir engañando. Y hay gente tan ingenua que sigue creyéndole a esa señora, ¿sí? Que este se murió diciendo que era Jesucristo bueno, que él no iba a morir, hasta que se murió, y esta gente siguió creyendo a la mujer, que ella es la esposa de Jesucristo, y que ella es la que provee salvación. Ah, qué cosa tan terrible, hermano. Estamos en un tiempo difícil, pues la gente es engañada. ¿Por qué? Porque la gente no quiere escuchar la verdad, sino la mentira. No quiere ir al camino de la verdad y no la mentira. De todas maneras, ahí toda esta palabra, compártela, y que el Padre te bendiga en el nombre de Jesucristo. Te hablo el apóstol Javier Balasta desde Colombia. Sí, estamos para servirte. Bendiciones en el nombre de Jesús.